Buenas noches a todos, ¿cómo están? Pueden tomar sus lugares. Todos en algún momento de nuestra vida hemos realizado esta oración. Y antes de continuar, si hiciste esta oración, si necesitas un norte, dónde empezar o dónde retomar tu relación con Dios, por favor no te vayas de este lugar sin hablar con alguien de los hermanos de la congregación, con nuestros pastores, con los hermanos de servicio. Te animo a que no te vayas, a que puedas ir, puedas buscar un hermano antes de irte y decirle: yo necesito que me orientes, que ores por mí, que me puedas guiar. ¿Sí? En la antigüedad había algo que simbolizaba al monarca, algo que validaba documentos, algo que validaba mercaderías, que cuando usted veía eso decía: corresponde a determinada familia, corresponde a una familia terrateniente, corresponde a un rey, corresponde a un monarca. ¿Saben qué? Y eso era el sello, ¿sí? Y tener un sello representaba poder, representaba autoridad, representaba autenticidad, ¿sí? Cuando una mercadería iba sellada con un sello, cualquiera que lo veía reconocía que esa mercadería pertenecía a determinada persona. Aún mismo las personas que estaban sometidas a esclavitud, cuando había una marca en su piel, significaba que pertenecían a un determinado señor. Básicamente podríamos decir que el sello era la firma personal del rey, que garantizaba la veracidad de una orden, de cierta mercadería o de lo que se estuviera trasladando, de una carta misma. Y quiero compartir en esta noche con ustedes básicamente dos cosas que creo que son esenciales para la vida cristiana. Y la primera de ellas es que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículos 13, los chicos me van a ayudar ahí probablemente con una plaquita, que dice en Efesios capítulo 1 que nosotros somos sellados por el Padre cuando aceptamos a Jesucristo. No antes, tampoco después. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dice el libro de Efesios, vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y probablemente hayas escuchado este texto en alguna otra oportunidad, si es que llevas un tiempo congregándote, que fuimos sellados. Ahora, yo recién les compartía lo que representaba de alguna manera el sello que tenía un rey, que tenía una familia feudal, que tenía a alguien, entre comillas, poderoso, ¿sí? En muchos casos iba en el dedo y se sellaba. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que utiliza el rey para sellar, o lo que utilizaba, y lo que usa Dios para sellar. Porque de pronto había distintos tipos de procesos, y yo no quiero ahondar y profundizar en esto porque no es la esencia en esta noche, para sellar, que era un poquito de cera, un pedacito de metal y se estampaba ahí un sello. Sin embargo, Dios no utiliza algo humano, algo físico, algo de este mundo, sino que dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Es la presencia misma del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Yo cuando leía esta palabra y la leía y llevaba varios días ahí como que masticándola, ¿no? Diciendo: pero es Dios mismo en mi interior. Es Dios mismo en tu interior. Si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, es Dios mismo que está en vos. Entonces, a partir de ahí tiene que encaminarse hacia adelante toda nuestra vida cristiana, sabiendo de quién somos, sabiendo quién nos ha sellado, quién está dentro nuestro.
Ni usted ni yo llevamos un sello en nuestra piel que diga que somos propiedad del Señor, que diga que somos salvados por Cristo, ni siquiera que diga que servimos en determinada congregación, sino que en nuestro interior está el Espíritu Santo mismo. Yo no sé si lo alcanzamos a dimensionar. La trascendencia que tiene eso, que el creador del universo, aquel que es todopoderoso, le permita a usted, me permita a mí, con lo frágiles y vulnerables que somos, nos permita que tengamos el Espíritu Santo. Es algo que de pronto es difícil de procesar, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces sentimos como que nos falta algo? Y puede ser todo muy copadísimo esto de que fuimos marcados con el sello, wow. Pero ¿verdad que a veces uno no lo siente así? Y nos levantamos lunes a la mañana y llueve y hay tormenta, ni hablar. Cuesta. Y cuesta la vida, y cuesta el trabajo, y cuesta. A veces no vivimos con la autoridad de hijos que el Padre nos ha dado. Y no es una autoridad, esa autoridad una licencia para hacer cualquier cosa, ¿no? Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ¿no? Recién cantábamos, hay un rey, wow. Hay una frasecita muy popular, donde manda capitán, no manda marinero. Damas y caballeros, nosotros somos los marineros. Esa libertad nos tiene que servir para hacer lo que el Padre quiere. Pero a veces nos levantamos como que nos cuesta, como que el Espíritu Santo, sí, ¿será que está? O sea, la Biblia lo dice, la Biblia no miente. Fuimos sellados, pero entonces, ¿qué sucede? Y me gustaría que podamos ver una historia, en principio, de alguien que era hijo, pero que pasó un buen tiempo no viviendo como hijo. Y voy a leerla un poco rápido, varios de nosotros entiendo que conocemos la historia, si no la pueden buscar después, está en Lucas capítulo 15, la historia completa, desde el versículo 11 al 32, y dice de esta manera, había un hombre que tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los 2, eran 2 hermanos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida.
se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Este muchacho le pidió a su papá la herencia, lo cual era algo grosero en la antigüedad, pedirle la herencia a su papá antes de que éste hubiera fallecido. Sin embargo, el padre amoroso le da la herencia, ¿no? Se va, vive toda su vida, hace lo que le da la gana, pierde todo. Ahora, no sé si ustedes han notado, pero en ningún momento del relato la palabra nos dice que el padre dijo, bueno, ¿vos te fuiste? Chao, sacámelo del testamento, no es más mi hijo, le quito el apellido. En ningún momento el hijo pródigo dejó de ser hijo. Por más herida que le puede haber causado al padre, seguía siendo hijo de. ¿Qué hizo el hijo? Utilizó ese libre albedrío que él tenía, del que disponía, para hacer lo que le daba la gana, lo que, no sé, lo que le habrá parecido mejor. Pero ese libre albedrío que él usó lo llevó a estar fuera de la presencia del Padre, a irse lejos. Lo llevó fuera de un ambiente de seguridad, de equilibrio, de cuidado, de amor. Y estar fuera de la presencia del Padre lo expuso a situaciones en un estado de vulnerabilidad. No es que él, estando en la presencia del Padre, haya dicho, bueno, todo el día en el sofá porque tengo la vida resuelta, mi papá tiene cerdo, mi papá tiene estancia, mi papá esto, mi papá lo otro, listo, no hago nada. Probablemente haya tenido situaciones cotidianas, problemas y demás, como cualquier ser humano. Pero estaba con el Padre, estaba con la familia, había un sentido de pertenencia que él solito quitó de su vida cuando se fue. Entonces, estar expuesto a situaciones difíciles en un estado de vulnerabilidad, ¿sí?, hizo que él viva una vida miserable y de quebranto. Yo no sé si yo me ponía a pensar y digo, no hubo una cuestión de macroeconómica ahí, digamos que el dólar se fue, que la inflación esto, o sea, perdió todo porque lo desperdició. O sea, se perdió de una cantidad de cosas buenas con la familia, con el padre, qué sé yo, con los negocios que podría haber hecho crecer, porque lo desperdició. Lo llevó a la miseria, lo llevó al quebranto. Y yo pensaba en esto, ¿no será que a veces tenemos un poco de eso? De que fuimos salvados, aceptamos a Jesús, nos equivocamos, pecamos, confesamos, pero aún así a veces parece que es tan difícil entregarle el trono, el 100% de nuestra vida. Y claro, con el diario del lunes cualquiera, ¿no? Miramos ahora y decimos, qué joven, por favor. Cuánta falta de sabiduría. Yo no hubiera hecho eso. Pero ¿cuántas veces vivimos de una manera similar? Y papá, Dios mismo, te mira y me mira y me dice, pero si sos mi hijo. Y no es hijo de algún terrateniente de turno, es hijo del creador del universo, que fuimos adoptados por amor por él. ¿No? Y papá te dice, tenés mi autoridad, tenés mi cobertura, no la de un, no sé, de un apóstol, es la cobertura del Señor. Y Dios te dice, quiero tener una relación de amor con vos.
No una relación prohibitiva como a veces tenemos los seres humanos de que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, decía Pablo, todo me es lícito, puedo hacer de todo, pero no todo me conviene, claro. Puedo poner el dedo y pegarle con el martillo arriba, no me conviene, ¿no? Es músico menos, ¿no? El Señor nos plantea una relación de amor. Pero la pregunta es, ¿qué tanto compartimos con este hijo? Que dice, papá, yo reconozco mi salvación, sé que hay un Dios, sé que solo no puedo, pero a mí, a ver, el trabajo me gustaría elegirlo yo, mi novia, mi futuro, también me gustaría, ¿no? Y empezamos a darle ciertas cosas, ¿sí? El Salmo 91 es hermoso, me encanta, siempre lo he leído, pero es como que lo leí y me quedaba con los primeros versículos, ¿no? El que habita el abrigo, el Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice versión Reina Valera 60. Pero hace un tiempo algo me llevó a leer los últimos versículos y lo marqué en mi Biblia. ¿Sí? Y digo, wow, esto es lo que Dios me está diciendo a mí, es lo que Dios te dice a vos. Versículo 14 del Salmo 91, perdón, dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Es como cuando éramos chiquititos o cuando nuestros nenes eran chiquitos y se mandaban alguna o había alguna situación de vulnerabilidad. ¿Dónde está mamá o papá? Y ¿no? Yo no me acuerdo, pero capaz que lo debo haber hecho. ¿No? Se acoge. Él sabe que con papá y mamá está la seguridad. Y que dice, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará, usted le va a invocar. Yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia. Es decir, situaciones van a haber en nuestra vida difíciles, ¿no? Dice, lo libraré y no se queda ahí. Lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Porque de eso se trata, no de ser salvo, sino de vivir con gozo en el corazón. Hubo un momento en el que David le ora al Señor después de un par de cositas que había hecho, irónicamente hablando, ¿no? Se había acostado con la mujer de otro, había mandado matar al esposo. Y él le dice, Señor, no le dice devolveme la salvación, le dice devolveme el gozo de la salvación. ¿No? Porque la culpa pega fuerte. Y le pide al Señor que le restaure el gozo de la salvación. Esa es la relación que papá quiere tener con tu vida y con la mía. Que seamos conscientes de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Que eso sea algo inamovible en tu vida, presente en los buenos momentos y en los otros que no nos gustan. Entonces, el punto es, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que determina que el Espíritu Santo tenga una presencia activa en mi vida? Y seguramente más, pero yo me anoté 4 puntos que quisiera compartir con ustedes. Y entiendo que, en primer lugar, un factor que determina el hecho de que el Espíritu Santo se mueva es cuando yo me someto voluntariamente a Dios. Dios es un caballero. Seguro escucharon eso alguna vez. Dice la palabra en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Usted no cree que Dios tiene todas las llaves maestras para abrir y entrar y sentarse y que nosotros no nos demos cuenta? Claro. Sabe dónde está la llave, la luz, todo. Pero Él dice, el que me abre. ¿Saben qué? Nos deja el poder de decisión, te deja el poder de decisión. Ese albedrío, esa
voluntad, eso de hacer lo que querramos que tenía este joven que, digamos, hizo lo que quiso, ese libre albedrío también lo tenés vos y lo tengo yo. Entonces, cuando nos sometemos voluntariamente a Dios, es el primer paso para que el Espíritu Santo empiece a trabajar, porque yo de corazón me humillo y me someto a la obra que Él va a hacer. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir. Pero el principio de es sométanse a Dios, dice la palabra. Y en el libro de Hechos, quisiera compartir 3 versículos con ustedes. Hechos capítulo 1, 3 versículos, el versículo 4, el 5 y el 12. Hechos 1:4 dice, una vez, mientras comía, Jesús con sus discípulos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. ¿Qué hicieron? Lo que Jesús les había dicho. En un momento les dice, miren, no se vayan a ir, no se alejen. Detallecitos más, detallecitos menos le habrá contado lo que iba a venir. Le dice, no se alejen, esperen. ¿Cuándo nos cuesta eso, no? Esperen. Entonces, cuando el capítulo 1 ahí relata el primer párrafo, la ascensión de Jesús, ¿qué hacen ellos? Dijeron, no, pará, Jesús nos había dicho que teníamos que volver. ¿Sí? Someternos voluntariamente a lo que Dios nos indica. ¿Sí? Y está acá en la palabra. A veces nos desgastamos tanto buscando el propósito y lo esotérico, y queremos que bajen ángeles y nos revelen qué es lo que tengo que hacer. Amigo, la palabra. Hay un montón de cosas como para empezar a hacer. Y después el Señor va revelando de manera más fina. Pero cuando ve que en primer lugar yo me someto a lo que Él me va planteando. En primer lugar, someterme voluntariamente a Dios. Segundo lugar, que los deseos del Padre sean los míos. Que las cargas del Padre sean mis cargas. ¿Te preguntaste alguna vez qué es lo que a Dios le pesa? ¿Qué es lo que a Dios le entristece? ¿Cómo te sentís cuando vas por la calle o en el cole o caminando o en la moto y al lado tuyo para alguien y vos decís, che, capaz que no conoce al Señor? ¿Qué sensación te genera? Si no conoce al Señor y se muere, se pierde. Y al Padre le pesa. ¿Qué sensación te genera cuando salís algunas noches tal vez dando una vuelta por algún lugar, tarde en la oscuridad y ves a alguien parado que de pronto ofrece servicios? Soy de la iglesia yo. No nos vamos a... ¿no? Al Padre le pesa. Jesucristo también murió por él o por ella. ¿Saben? Mientras ellos esperaban el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles me refiero, en el capítulo 1 dice que ellos vuelven a Jerusalén y los días pasan. Entonces como que en algún momento, no sé, habrán dicho, algo tenemos que hacer. Entonces dice Pedro, bueno, vamos a ponernos a orar porque alguien tiene que ocupar el lugar que dejó vacante Judas. Y después de estar buscando al Señor, versículo 24 de Hechos 1 dice, y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Habían propuesto a 2 personas. Pero dicen, Señor, ¿a cuál de estos 2 elegiste? Yo pensaba, a veces nos desgastamos tanto pensando si A o si B, si voy, si no voy, si le digo, si no le digo. ¿Cuál es la más fácil? Se pusieron a hablar. No es que no hicieron nada, ayunaron, buscaron en oración. Señor,
¿Cuál de los dos vos querés? No es el que a nosotros nos cae bien, el que es más o menos de la misma estatura que todos, se viste igual que nosotros, no desentona. ¿Qué es lo que vos querés, papá? Ya sé por qué se estaban sonriendo. ¿Nos preguntamos nosotros eso frente a las situaciones cotidianas que tenemos que resolver? Papá, ¿qué querés con esto? Porque de pronto puedo estar frente a una situación que yo creo que es con un determinado propósito, con un determinado fin, y papá me pone frente a esa situación, pero con otro propósito. Entonces, ¿vieron cómo vamos entrando en profundidad? O sea, yo me someto primero a Dios. Los apóstoles primero obedecieron. Jesús les dijo, ustedes vuelvan, ellos volvieron. No es que dijeron, Jesús, pero mejor vamos al lago. Entonces, mientras pescamos, nosotros oramos y ahí vemos a ver quién. No. Jesús había dicho, tienen que volver y volvieron. Que te puedan cargar los deseos de papá, los anhelos de papá. Y en tercer lugar, condición para que el Espíritu Santo se mueva y tenga una presencia activa en mi vida, crear un ambiente cómodo que agrade al Espíritu Santo. Qué lindo cuando el Señor va uniendo, ¿no?, determinadas palabras o cosas, ¿no? Mati hablaba del Espíritu Santo recién. ¿Sí? Cantamos, hay un rey. Cantamos, eres nuestra prioridad. Pregunta, ¿qué tan cómodo se siente el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué tan cómodo crees que se siente el Espíritu Santo en tu vida? No es una pregunta mía, es una pregunta de cada uno con el Señor. Hay una palabra fuerte. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está, hemos sido sellados. Pero a veces mis actitudes le entristecen. No es lo mismo cuando yo ordeno mi casa y le digo a las visitas, vení, pasá, y le doy el lugar más lindo de mi casa, que cuando lo veo venir y digo, uy, viniste, y lo mando al fondo, al cuartito ahí donde tengo guardado toda la... ¿Sí? Dice desde el versículo 29, perdón, de Efesios 4, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Es decir, es necesario que crezcamos, que seamos edificados y que edifiquemos a otros. Y sean de bendición para quienes escuchan. Esto es fuerte. ¿Cuántas veces ¿cómo está el país? Y no, viste que esto no. Y a veces tenemos que contenernos porque nos sale esa cuestión de prendernos en el trencito también. Decir, no, porque viste que nos pasa. Dice, para la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, toda ira y enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien, dice, sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Y es una palabra que el apóstol está dando a la iglesia. Y tal vez decimos, bueno, no, pero yo
ya llevo un tiempo, un proceso en el Señor, ya he crecido, ya he madurado. Ahora, si leemos los capítulos previos de Efesios, Pablo da gracia y dice, che, yo me alegro por lo que ustedes han crecido, por cómo han avanzado en la fe. Un montón de cosas buenas les está diciendo Pablo a la iglesia. Y le escribe a la iglesia, porque a veces nosotros confundimos y decimos, no, no, pero eso para nosotros no. Pablo anhela que ellos crezcan, que vivan una vida en el mover del Espíritu Santo, que haya dones, que haya manifestaciones espirituales, pero dice, muchacho, vamos a lo básico. Y acá hay un factor que es muy determinante, que es la cotidianeidad. Porque venir el domingo acá está re piola, está lindo, está climatizado, algunos le dan un poquito más de fresco, bueno, hay cuestión de ubicación geográfica, digamos, ¿no? Pero está hermoso, los chicos ministran, cantamos juntos, le hace bien a nuestro espíritu cuando alabamos al Señor, entonces nos vamos copadísimos. El problema es de lunes a sábado. Ese es el punto. Entonces es importante crear un ambiente cómodo en el que el Espíritu Santo se sienta en libertad, le dé placer moverse y llevarlo a usted a nuevos niveles de intimidad con el Padre, a nuevos niveles de revelación. No, hay una canción nueva que cantamos hace poco, dice, Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Pero nos enfocamos nosotros de manera cabal y consciente en tener una casa en orden donde Dios le plazca moverse. Crear un ambiente cómodo, y no estamos hablando de nuestra casa de manera física, sino del corazón. De lo que el Señor me va mostrando que tengo que quitar, que tengo que cambiar, que tengo que reemplazar, que pueda ser sensible y obediente. Y ordenar mi casa y decirle, Señor, yo quiero que vos hagas lo que quieras conmigo. Porque en definitiva, la voluntad de Él es lo mejor. Dice Romanos, para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. Y en cuarto lugar, tener un corazón amoroso y apasionado por el Padre. Es elemental para que el Espíritu Santo se mueva. Romanos capítulo 2, versículo 11, dice que en Dios no hay favoritismos. Nadie es favorito. Pero por otro lado, si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando están compartiendo un tiempo allí los discípulos con Jesús, y Jesús empieza a exponerles lo que iba a pasar en el futuro, el proceso de su muerte, el proceso de la traición a la que se vería expuesto, como que todos quedaron choqueados ahí. Nadie se animó a preguntarle, ¿no? Le dieron un codazo ahí. Dice la palabra que estaba Juan, que era el discípulo al que Jesús amaba. Entonces yo cuando leía esto, Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Después en el capítulo 19, versículo 26, eso está en sus notas, lo pueden buscar, en el momento que Jesús está muriendo crucificado, dice que mira alrededor y estaba Juan con su madre María, con la madre de Jesús. Y de nuevo destaca esto, el discípulo a quien él amaba. Entonces yo digo, pero ¿no era que no había favoritos? ¿Pero por qué él? ¿Pero y los otros? Ponele, después habían ido todos en el momento de la crucifixión, pero hasta antes estaban con él, ¿no? Habían dejado todo, habían dejado familia. Y en un libro que estoy leyendo, que después está en sus notas, también lo pueden buscar, el autor Marcos Brunet dice, no era que Jesús prefería a Juan, era que Juan prefería a Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor no quiere que nadie se pierda. Hoy yo les preguntaba, ¿qué creemos nosotros que le carga al corazón del Padre?
que un alma se pierda. Porque por esa alma que se pierde, Jesús también murió. Eso le duele al Padre. Juan prefería a Jesús, ¿no? Y expone el autor de este libro, dice, Juan, el más pibito de todos, el adolescente, el joven, ahí. Había dejado todo su futuro. Los demás de alguna manera ya eran adultos. Capaz que alguno había con algún sueño medio frustrado que dijo, bueno, está bien, la pesca no me está dejando lo que yo esperaba. Tengo 2 botes, no los 4 que quería. Bueno, me voy con Jesús porque el negocio no camina. Pero Juan prefería a Jesús. Y esto me dejó una pregunta a mí. ¿Cuánto amo yo a Jesús? ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a dejar por Él? ¿Cuánto anhelás la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto te carga el corazón mañana a la mañana cuando te levantes? Decirle, Señor, quiero que estés en mi vida. A veces solemos ver estos eventos justamente como eso, como un evento puntual, ¿no? Wow, la venida del Espíritu Santo, ¡fluf! Y nos quedamos con la manifestación de fuego. Pero hubo un proceso. Yo no sé si lo pensaron, yo cuando estaba preparando esta palabra, me puse a buscar, porque digo, 50 días después de Pascua, ¿qué celebramos? Como iglesia Pentecostés. Recordamos la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre esa primera iglesia que se formó. Pero hubo un proceso previo. Entonces, me gustaría dejarte este desafío de parte del Señor. 50 días después de Pascua es el 24 de mayo. Faltan varias semanas. Que puedas usar este tiempo de manera intencional, objetiva, concisa, para preparar tu casa. Una vida inquebrantable se sostiene estando cotidianamente de la mano del Padre, por medio del Espíritu Santo. Y eso como producto de una casa en orden y de una vida apasionada por Dios. De nuevo, te invito a que no veas la manifestación del Espíritu Santo como un único acto, sino como un proceso. Siempre hay más. El derramamiento del Espíritu Santo llenó por completo a los discípulos y ellos fueron profundizando en las verdades de Dios. Si ustedes leen los evangelios, después Hechos de los Apóstoles, nos podemos ir dando cuenta cuánto cambió la imagen de Dios que tenían. Y lo sobrenatural se empezó a volver cotidiano. La multiplicación. O sea, no había una explicación lógica para que un tipo que era pescador, que no tenía una formación académica, se pare, predique y se convierta en 3.000 personas. Hubo una unción del Espíritu Santo que se derramó y que fue profundizando y que los llevó a nuevos niveles en su relación con Dios. Hay 2 varones, Pablo y Silas, que en un momento fueron apresados por predicar el Evangelio. ¿Y saben qué? Tenían algo en común con nosotros, que en la noche cantaban. La diferencia es que en vez de tener aire acondicionado, luces, sonido, estaban en la cárcel y con un cepo. Esos son nuevos niveles de profundidad. A veces pensamos que
por profundizar en Cristo, todo nos va a ir súper, y nos va a ir súper bien, pero en los planos del Padre. De los 12 apóstoles, solo uno murió de muerte natural, que fue Juan. Todos los demás dieron su vida literal por Cristo. Te dejo este desafío.